¿Qué es tu vida? Cuando haces planes, ¿consideras a tu Creador o no lo tomas en cuenta? Santiago 4 del 13 al 14 dice, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es tu vida? La respuesta es que tu vida es como una neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. ¿Cuántos de ustedes se despertaron esta mañana y se sirvieron una tacita de café? Aparte del rico aroma, olor, ¿notaste el vapor que sale, que se eleva de tu taza de café y luego se desvanecía? Esa es la brevedad de la vida. Entonces, ¿cuál es tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Decimos hacer planes de hacer esto y lo otro, y viajar y comerciar a la siguiente ciudad o pueblo, obteniendo ganancias. Sin embargo, no sabemos lo que traerá el mañana. No tenemos garantía. ¿Has considerado recientemente lo que es tu vida? Lo que estás haciendo con tu vida es realmente el mensaje central de Santiago aquí. La gente estaba haciendo todo tipo de cosas, buenas cosas, haciendo viajes de negocios para poder proveer para sus familias, ganándose la vida honradamente. Y no hay nada de malo en lo que estaban haciendo. No hay nada de malo en hacer planes. De hecho, hacer planes es algo muy bueno. Tener metas es algo excelente. Pero el meollo del asunto que Santiago está sacando a relucir es que ¿a quién dejamos fuera de nuestros planes? ¿Se dio cuenta de que Santiago dice, vamos ahora, tú, qué dices? Una pregunta. ¿Importa cómo hablamos de nuestros planes para nuestra vida? Sí importa, porque lo que decimos se ve afectado por cómo pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El salmista dijo en el Salmo 19:14, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahí vemos que ambos, lo que sale de nuestra boca y lo que hay en nuestro corazón, están vinculados. Y las personas a las que Santiago se dirigía constantemente hacían planes y constantemente no tenían en cuenta a Dios en sus vidas. Entonces, ¿cómo se atreve alguien, la arrogancia de hacer planes para un día, para un año, sin tener en cuenta a su Creador, al sustentador y al que toma la vida? Espero que ambos, como usted y yo, tomemos en cuenta a nuestro Creador para todo y en todo, ya que, ¿qué es nuestra vida? Es solo un vapor. ¿Estás preparado para lo que sucederá cuando la niebla de tu vida desvanezca y pases a la eternidad? Esa es la cuestión aquí. Consideras a tu Creador. Cuando haces planes, está Dios al centro de todos tus planes. Santiago 4 del 14 al 17 dice, Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Había un granjero rico que había tenido mucho éxito con su cosecha, tanto éxito que ni tenía más lugar donde almacenar su producto. La heredad del hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, sin consultar a Dios, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro de esta manera y no es rico para con Dios. Santiago está tratando el mismo tema aquí. ¿Qué es tu vida? Porque somos como una neblina que aparece por un rato y luego se desvanece.
En cambio, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Este agricultor hizo planes, tuvo éxito y quería disfrutar del fruto de sus manos. Eso es buenísimo, estupendo, pero el problema fue que dejó a Dios fuera de sus planes y no se dio cuenta de que su vida era un vapor y que en cualquier momento Dios podía exigirle su vida. Todo por lo que había trabajado en esta vida no valía nada hacia el final y pasó a la eternidad para enfrentarse a su Hacedor sin estar preparado. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Santiago 4 dice algo sobre eso. Sí, él dice, en lugar de eso, debes decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. No seamos soberbios. A cambio, sabemos lo correcto que debemos hacer. Hagámoslo. Entonces, ¿es así de fácil? ¿Solo decir esas palabras? No. Recuerda, las palabras que dices revelan la condición de tu corazón. De lo que Santiago está hablando aquí es reconocer, confiar y vivir para el autor de la vida, nuestro Señor. Cuando Jesús y los dos ladrones colgaban en la cruz, estaban a unos momentos de morir y ser sepultados. Los ladrones habían vivido egoístamente para sí mismos toda su vida, aun quitándole a otros lo que tenían para ellos tenerlo. Pero uno de ellos tuvo un cambio de corazón. Reconoció en el transcurso de esas últimas horas en la cruz que Jesús era el autor de la vida, que Jesús estaba muriendo inocentemente por los pecados de pecadores como él. Y ese ladrón, ahí mismo, mientras colgaba en la cruz, puso su esperanza y confianza en la obra de Jesucristo y entró en la eternidad completamente preparado. Escuche la pregunta de Santiago. ¿Qué es tu vida? No es más que un vapor. No partamos de este mundo desprevenidos. Vuelva hacia Jesús reconociendo, confesando su pecado, poniendo su confianza en su muerte y resurrección que vence su pecado y culpa. Y eso es lo bueno. No peque ignorando a Dios. Y luego puede responder la pregunta con confianza. Mi vida puede ser un vapor, pero no se desperdiciará. Será vivida para la gloria de Dios. Espero que así sea tuya. ¿O eres uno de estos ricos miserables llorando? ¿Será que todos los ricos son malos y confían en sus riquezas? Bueno, Santiago 5.1 dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aunque algunos piensen que no, Dios sí se preocupa por los pobres, y muchas de sus leyes dan instrucciones sobre la responsabilidad para con los pobres. Dado que Dios se preocupa mucho por los pobres, también por los huérfanos y las viudas, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios también velar por el bienestar de ellos. A medida que se desarrollaba la nación de Israel, tendía a ignorar estas leyes y los israelitas ricos, codiciosos y poderosos se aprovechaban de los pobres. Como resultado, el rico se convirtió en sinónimo de injusto, como nos dice Proverbios, porque acumulaban su riqueza de una manera maliciosa y opresiva, y el pobre se convirtió en sinónimo y asociado con los justos, como dicen varios de los salmos. Los pobres estaban siendo oprimidos por los ricos impíos. Esto no significa que todos los ricos eran malvados o injustos y que hoy en día todos los ricos sean iguales. Santiago no condena del todo a los ricos, condena a los que adquieren riquezas de manera impía. Significa que muchos de los ricos en ese día acumularon su riqueza siendo impíos opresivos. En el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre los peligros de las riquezas. San Lucas 10, del 30 al 37, nos cuenta la historia del buen samaritano que ayudó al hombre que fue asaltado y que le quitaron todo dejándole medio muerto. La parábola del rico insensato que derribó sus grandes graneros para hacer otros aún más grandes también está en Lucas 12, del 16 al 21. La parábola de la gran cena a la que la gente no acudía porque tenía campos y ganado que cuidar poniendo primero sus riquezas también está en Lucas 14 del 16 al 24. La parábola del mayordomo infiel también se encuentra en Lucas 16 del 1 al 8.
La palabra del rico y Lázaro está en Lucas 16, del 19 al 31. Más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, Lucas enfatiza el peligro de permitir que lo material que poseemos defina nuestra vida. Y el lenguaje que usa Santiago aquí es el lenguaje de los profetas cuando pronunciaron juicio sobre los hombres malvados y la reacción de los malvados cuando experimentaron el juicio de Dios. De hecho, esta palabra lamentar o llorar por lo que les vendrá a los ricos malvados se encuentra en el Antiguo Testamento solo en los profetas, en el contexto del juicio de Dios. Entonces, el consenso parece ser que esto es un llanto y un aullido con respecto a la pérdida de aquello en lo que confiaban debido al juicio de Dios, seguido por la pérdida de sus vidas, después de muchas súplicas misericordiosas de volverse a Dios. Santiago les habla a los incrédulos, advirtiéndoles del juicio venidero del Señor, pero también advierte a los cristianos ricos, que no deben jactarse ni confiar en sus riquezas, sino usar las riquezas para la honra y gloria de Dios. Entonces, ¿conoces de ricos con riquezas podridas? ¿Eres uno? ¿Pones tu confianza en lo material y pasajero o en lo celestial y duradero? Santiago 5 del 2 al 3 dice: vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Un amigo tenía un par de trajes muy bonitos y caros, hasta que un día, cuando fue a sacar uno para ponérselo, notó que había agujeros en toda la parte de atrás del abrigo del traje. Lo adivinaste. La polilla se lo había comido. Lo que estimaba como una valiosa prenda de vestir no era más que comida para las polillas. Santiago dice algo similar aquí. El cultivo se pudre, la ropa es comida para las polillas, el dinero se enmohece y se corroe. La corrosión indica que no hay un beneficio espiritual eterno y duradero para las cosas en las que han confiado estas personas ricas, estos creyentes ricos. Y no tienes que tener mucho para confiar en las riquezas. Lo que es verdaderamente beneficioso espiritualmente no se corre, no se oxida, no se pudre, no será destruido. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, la salvación de Dios, la iglesia de Dios, atesorando tesoros en el cielo. Estas cosas durarán para siempre. El hecho de que las cosechas, la ropa, el dinero sean temporales y corruptibles demuestra lo tonto que es amar estas cosas, confiar en ellas y adorarlas. La corrosión también indica que las cosas no se han utilizado. Cuando se pudren los cultivos, la polilla se come la ropa y el dinero se corroe, cuando no se utiliza para bien. Estas personas eran acaparadoras de riquezas y tenían tantas o mantenían tal dominio sobre ellas que se descomponían en almacén porque no se usaban. Escuchemos a Jesús dirigiendo unas palabras a un joven rico en Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Y aquí el por qué el acaparamiento es un pecado. No solo muestra confianza y prioridades fuera de lugar, sino que también priva a otros de la vida. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Recordemos lo que dice Santiago unos versos atrás en el 4:17. Cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos, pecamos. Santiago resume esta primera acusación diciendo: habéis acumulado tesoros para los días postreros. En otras palabras, no sean tontos o ignoren las advertencias del juicio inminente, sin mencionar que sus tesoros serán completamente inútiles en aquel día. Entonces, ¿qué debemos aprender los creyentes de esta sección? No envidiemos a los ricos porque son ricos. También debemos recordar que no solo es pecado el obtener las riquezas de una manera impía, sino también el desear las riquezas impías. Deseemos mejor lo incorruptible. ¿Y el dinero habla? Bueno, ¿el dinero te usa para mal o usas el dinero para el bien?
siendo honrado. Santiago 5:4 dice, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago no ha soltado este tema de importancia en los últimos 5 capítulos. Nuestra afirmación de fe en Cristo no significa absolutamente nada hasta que la respaldamos con un comportamiento consistente que honra a Cristo. Un gran barómetro de nuestra disposición a respaldar nuestra fe con acciones está ligado a nuestra interacción con el dinero. Nuestro deseo de obtenerlo, lo que estamos dispuestos a hacer para obtenerlo, lo que hacemos con el dinero una vez que lo tenemos e incluso cómo nos afecta si no tenemos tanto dinero como quisiéramos. En nuestro verso, el salario de los obreros que cegaron tus campos, les dice Santiago, los que ustedes contrataron con fraude claman contra ustedes, y los clamores del cosechador han llegado a oídos de Jehová de los ejércitos. Así que los ricos a quien Santiago está hablando no solo acumularon sus riquezas fraudulentamente, sino que adoran sus riquezas en lugar de adorar con sus riquezas a Dios. También adquirieron su riqueza de las formas más perversas. Engañaron a los pobres, reteniendo su salario de pago. Hoy en día se habla de vivir de quincena a quincena, o semana a semana, de cheque a cheque, pero estos jornaleros vivían día a día. Lo que los ricos hicieron con esta gente pobre era algo horrible. También Jeremías pronunció una maldición a los ricos engañadores allá en Jeremías 22:13, diciendo, «Ay del que alquila de balde los servicios de su vecino sin darle su salario». Santiago también nos pinta una imagen gráfica del dinero mismo, llorando, chillando, gritando a Dios para que Dios haga justicia. También nos describe los clamores de los obreros llegando a oídos de Dios. Vale la pena notar estas dos cosas: el clamor de los obreros y quién responde. Primero notemos que los obreros clamaban a Dios, dependían de Dios para su sustento y que Él hiciera justicia. El rico dependía de sus riquezas. ¿Cuál es nuestra primera inclinación cuando se trata de alguna injusticia cometida contra nosotros? ¿Es orar para que Dios haga justicia y cambie los corazones? No estoy diciendo que seamos pasivos o que ignoremos el protocolo o nuestros derechos. Lo que pregunto es, ¿qué es lo primero que hacemos? El consejo de quién buscamos primero. En segundo lugar, notemos quién es invocado. Es el Señor de las huestes o ejércitos. La palabra aquí, huestes, se usa en otras partes de la Biblia como una referencia a los ejércitos, a los ángeles, a las estrellas. La implicación es que Dios no solo es el creador del cielo y la tierra, sino que también es el comandante del cielo y la tierra, y tiene a su disposición recursos ilimitados para bendecir, proteger, y es comandante soberano o jefe absoluto. Así que Santiago se está dirigiendo al empleador rico que engaña al empleado, enriqueciéndose más con uso de engaño. Aquí no dice que está mal que el empleador obtenga sus riquezas legítimamente al tratar bien a sus empleados. Pero, ¿qué si reversamos la situación? ¿No es también un pecado que el empleado engañe al empleador? ¿Intentamos salirnos con la nuestra al hacer el menor trabajo posible? ¿Hacemos trampa con nuestro tiempo para obtener más dinero del que realmente trabajamos? ¿Cuánto tiempo pasamos realmente trabajando? ¿O pasamos más tiempo en las redes sociales, chateando, viendo videos, o robando mucho tiempo en los servicios sanitarios, o robándole algo al jefe porque tiene mucho? Este contexto nos da mucho que pensar, orar y confesar. Y sabemos que la forma en que crecemos en esta área es caminando con Jesús. Seamos honrados en nuestros tratos todos los días. Pero, ¿qué de aquellos que ya tienen carteras llenas y corazones gordos? ¿Te deleitas en lo adquirido deshonradamente o eres justo en tus tratos? Santiago 5 del 5 al 6 dice, ¿habéis vivido
en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. La riqueza se ha acumulado, la gente ha sido defraudada, explotada y engañada por sus jefes, y estos jefes han vivido lujosamente, deleitándose con riquezas que han ganado injustamente. La palabra lujo tiene el significado básico de suavidad. Han vivido con facilidad y comodidad. El libro de Amós tiene algunas palabras escogidas para este tipo de vida. Amós 6 del 1 al 6 dice: «Ay de los reposados en Sión, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de su pueblo». Estos no se habían negado a sí mismos de ningún placer. Una de las mayores tragedias de la vida es tener mucho de qué vivir, pero nada por qué vivir. Esto es lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál es el propósito final de vivir lujosamente nuestros deleites? ¿Qué se intenta lograr? Algunos viven así porque creen que se lo merecen y que es simplemente la recompensa por ser ricos. Otros siguen este estilo de vida porque creen que les traerá contentamiento, felicidad y alegría. Pero miremos lo que realmente se está logrando. Han engordado sus corazones como en día de matanza. El estilo de vida de los ricos defraudadores es similar a la del ganado que se alimenta continuamente de pastos ricos, sin saber nunca que se está preparando para el matadero. En otras palabras, el lujo, la autocomplacencia, la suavidad realmente sirven para endurecer sus corazones y cegar sus ojos hasta el punto de ni siquiera saber que el juicio de Dios está a punto de caer sobre ellos. Su búsqueda de dinero ha terminado en asesinatos. Las palabras en el versículo 6 dice: «Habéis condenado y asesinado». Parecen referirse a acciones judiciales. Parece que los ricos injustos estaban usando el sistema judicial para oprimir a los pobres. Dios estableció el sistema judicial para juzgar de manera justa e imparcial. Se suponía que los jueces no debían ser codiciosos, ni mostrar parcialidad, ni tolerar el perjurio, ni aceptar sobornos, de acuerdo a Miqueas 3:11 y 7:3. Sin embargo, dado que el corazón del hombre es malvado y está desesperadamente enfermo, hubo corrupción en los sistemas judiciales. Pero, ¿se le puede llamar asesinato a sus acciones? Para los judíos religiosos, detener el sustento de la vida a un vecino que se lo había ganado trabajando era matarlo de hambre, era asesinato, era robarle el sustento de vida al prójimo. Pero Santiago deja en claro que el ser pobre no es lo que hace justa a una persona, o ser rico lo que hace mala a una persona. Un pobre podía ser condenado en la corte, pero la persona pobre y justa era libre de cualquier culpa o maldad e injusticia contra ellos. La reacción del hombre justo ante la opresión era de entregarse a Dios y no resistir el daño hecho por los ricos malvados. ¿Qué más podían hacer excepto entregarse a las manos de Dios? Y esa es también nuestra primera respuesta: confiar en el Señor. Confiemos en Dios aún frente a la injusticia. Pero te pregunto, ¿perseveras pacientemente? ¿Esperas pacientemente la venida del Señor así como el labrador espera el fruto? Santiago 5 del 7 al 8 dice: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca».
¿Cómo debería ser reconfortante la promesa del regreso del Señor? ¿Y por qué deberíamos motivarnos? Su regreso nos reconforta porque en ese momento todo lo malo será corregido, todo agravio contra nosotros será vindicado. Ahora, no debemos esperar con una actitud de venganza, esperando que Dios le dé a los demás su merecido. Cuando tenemos esa actitud, queremos que se demuestre que estábamos en lo correcto, en lugar que la fama de la santidad de Dios y su nombre sean mantenidos en alto. Por eso debemos tener cuidado con esto. Anticipemos pacientemente el regreso del Señor, porque se demostrará que Él es santo y justo. Entonces, aún en medio de opresión, continuemos siendo pacientes. ¿Por cuánto tiempo? Hasta la venida del Señor. Esto no significa que no podamos tratar de buscar una situación mejor, pero sí significa que en cualquier situación en la que nos encontremos, tenemos la responsabilidad de adorar y honrar a Dios con nuestras vidas. Santiago más tarde, en el verso 9, nos dirá que no nos quejemos los unos de los otros, o sea, hablando a los creyentes. ¿Por qué un hermano que se encuentra en una situación de prueba y opresión podría quejarse contra otro hermano? ¿Podría ser simplemente irritabilidad? Quizás un padre que había trabajado duro todo el día como jornalero solo para descubrir que no recibirá su salario del día por el cual trabajó arduamente, ¿sentiría quejarse de su jefe o al llegar a la familia irritado? Así que se va a casa molesto con su jefe, molesto por su situación, molesto por su condición de pobreza, y simplemente permite que la situación tome las riendas de sus emociones y de sus reacciones y comportamiento para con los demás, simplemente arremetiendo o desquitándose con los demás. Eso no es paciencia. Otra razón por la que un cristiano podría quejarse de su hermano es por envidia. No solo ha trabajado duro y con maltrato y para el colmo, sin salario, pero a su vecino le pagaron hoy e incluso le dieron un pago por adelantado. ¿Por qué se lo merece él más que yo? Yo he trabajado más duro que él. ¿No saben que puedo hacer un mejor trabajo que él? Entonces, estos cristianos no solo sufrían debido a los opresores ricos, sino que también se hacían sufrir los unos a los otros o a sí mismos. Muchas veces terminaban quejándose y peleando entre sí, en lugar de enfocar sus esfuerzos en contra del enemigo común, Satanás. Y cuando se quejaban los unos de los otros hasta cierto punto, el enemigo simplemente riéndose porque las ovejas están actuando como lobos entre ellas. Para combatir esto, debemos caminar con Jesús, en total dependencia de Él para que nos dé la paciencia y perseverancia necesaria. Después de todo, Él sabe cómo atravesar el sufrimiento y hacerlo perfectamente. Entonces te pregunto, ¿te quejas del hermano? ¿Sabías que el que se queja del hermano será condenado por el juez? Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juicio vendrá sobre aquellos que no conocen al Señor como su Salvador, y el juicio dictaminado es condenación eterna. El juicio también vendrá sobre los creyentes, pero no por nuestro pecado. Nuestro pecado ya fue juzgado y clavado en la cruz del Calvario en Jesús. Entonces, ¿cuál será nuestro juicio? Eso es lo que hablaremos en este verso. En nuestro verso aquí, la venida del Señor se usa como motivación para no murmurar o quejarse de los demás, porque tanto los vivos como los muertos serán juzgados, pero ¿cómo serán juzgados los creyentes? Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Primera de Corintios 3 del 13 al 15 dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y Primera de Corintios 4:5 nos dice que así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y segunda de Timoteo 4 del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que el juicio venidero no debe causarnos miedo a los que hemos creído y hemos sido justificados, sino que debe motivarnos a acumular tesoros en el cielo e impulsarnos a vivir vidas santas que agradan a Dios, no vidas de murmuración y quejas. Segunda de Pedro 3 del 11 al 14 nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La cercanía de la venida de Dios, el juez, parado a la puerta, a punto de tocar, debería motivarnos a no quejarnos. Entonces la imagen pintada en nuestro verso de hoy es que Cristo está a punto de atravesar la puerta del tiempo, y este es el mismo próximo evento importante en el calendario de Dios, y eso debería servir de ánimo, sabiendo que el sufrimiento y las injusticias terminarán pronto. Lo repentino de su aparición también debería motivarnos a ser fieles a lo que deberíamos estar haciendo y ser encontrados fieles. Entonces te pregunto, ¿aprendemos de la paciencia de los demás? ¿El ejemplo de quién sigues? ¿El buen ejemplo de los que predicaron al Señor? Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La bendición de Dios viene no solo por lograr grandes cosas para su gloria, sino por soportar con paciencia las grandes circunstancias. ¿Alguna vez usted ha perdido la paciencia o ha quedado sin fuerzas y cansado por las circunstancias? ¿Y alguna vez ha pensado: Señor, ¿por qué me haces esperar tanto? Parece que soy el único que tiene que soportar esto. Esto me está quitando demasiado. Esto no está bien. Para hacernos saber que no somos los primeros en ser llamados a vivir de esta manera, Santiago dirige nuestra atención a los muchos profetas que nos han precedido. Moisés tuvo que aguantar a los israelitas rebeldes y tercos que salieron de Egipto. Allá en Éxodo 17:4 lo vemos. David lidió con ser perseguido y acosado por el rey Saúl despiadadamente, como se caza una presa. Primera de Samuel 18 lo menciona. Elías enfrentó la hostilidad del malvado rey Acab y su malvada esposa Jezabel. Lo encontramos en Primera de Reyes 18. Jeremías soportó la oposición a lo largo de su ministerio, lo que produjo tal dolor que llegó a ser conocido como el profeta llorón. Daniel fue llevado en cautiverio cuando era un adolescente y luego arrojado a un foso de leones debido a su fidelidad a Dios, y lo vemos en Daniel 6. Oseas soportó un matrimonio desgarrador, y todos sin duda miramos a estos hombres y admiramos su gran fe y sus acciones fieles. Dios bendice a los que perseveran con fe. Aunque la perseverancia en sí misma no es necesariamente loable, sino la manera de perseverar. Muchas personas han soportado muchas cosas porque no tenían otra opción. Alguien puede aguantar algo con rencor y quejas en su lengua,
pero sabemos que Dios bendice a aquellos que permanecen pacientemente firmes, confiando en que Él está cumpliendo su voluntad soberana para su gloria y nuestro máximo gozo. La bendición de Dios viene no solo por lograr grandes cosas para su gloria, sino por soportar con paciencia las grandes circunstancias. Entonces te pregunto, ¿compasión de Dios y paciencia de Job? ¿Has escuchado de la compasión de Dios y de la paciencia de Job? Santiago 5:11 dice, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando piensas en la historia de Job, ¿piensas en la gran compasión y misericordia de Dios o en la gran perseverancia de Job? A menudo pensamos en la resolución de fe de Job y su perseverancia, y deberíamos hacerlo, aunque lo que más debería resaltar es la compasión y misericordia de Dios. Pero veamos la actitud de Job. En Job 1:21, Job dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Más tarde Job en 13:15 dice, He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero no debemos olvidar cómo termina la historia de Job. Allá por el 42:5-6 de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En algún momento, en medio de esos 42 capítulos, Job llegó a una mayor comprensión de la santidad de Dios, la compasión y la misericordia exuberantes de Dios. Y eso es lo que Santiago quiere que nos enfoquemos cuando pasemos por las pruebas también, así como Job. Santiago 5:11 dice, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Es muy misericordioso y compasivo. Pudiésemos debatir que Job se quejó mucho y que maldijo el día en que nació, pero yo postularía que Job sí expresó lo que había en su corazón, pero esa expresión se la entregó a Dios, y cuando Dios le respondió, Job se postró con humildad. Entonces te pregunto, ¿qué aprendemos sobre Dios en la historia de Job? Aprendemos que Dios es compasivo y misericordioso. La palabra compasivo significa literalmente tener muchas entrañas. En aquellos días la idea era que tu estómago era el asiento de tus emociones. Entonces amar a alguien con todo tu corazón significaría que lo amas con todas tus entrañas. Muy romántico, ¿verdad? Lo que Santiago quiere decir es que Dios tiene un gran corazón y una enorme reserva de compasión. Él no es indiferente a tus aflicciones, no es un Dios de corazón frío. Él es un Dios lleno de compasión y misericordia, que vendrá a rescatarte. El salmista dice en el 30, verso 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura por toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ser paciente y no murmurar son actos de fe que muestran que usted y yo creemos que Dios tiene un propósito. Es muy compasivo con sus hijos y está dispuesto para vindicar al cristiano. Así que ten fe en Dios. Tu historia aún no se ha completado, y al final el que perseverará quedará impresionado por la compasión, la misericordia y la grandeza de lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Entonces, ¿juras por la vida? ¿Alguna vez has jurado o prometido decir la verdad y toda la verdad? Santiago 5:12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en un tribunal de justicia? ¿En el templo? ¿Y qué de la sala o de la cocina, en el trabajo, a donde quiera que vaya? El hablar de un cristiano debe ser honesto, tan verdadero que ninguna persona debe dudar y tener que decir. ¿En serio? ¿Lo prometes?
¿Me estás diciendo la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? No nos sorprende que Santiago cierre esta carta hablando de nuestro hablar, ya que ha hecho referencia a este aspecto de la vida cristiana en cada capítulo. Y la idea general es que la forma en que una persona habla es una prueba muy reveladora de su verdadero estado espiritual. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, la boca es el dispensador del tipo de tesoro que hay en el corazón. Y muchas veces el corazón del problema es el corazón. El área específica del hablar de un cristiano que Santiago va a abordar aquí es la cuestión de los juramentos. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando nos dice que no juremos por el cielo o la tierra? Santiago simplemente está siguiendo la enseñanza de Jesús sobre el asunto, allá en Mateo 5 del 33 al 37, que el mal uso de los juramentos está mal. Esto es lo que estaba sucediendo en la vida judía del primer siglo. Las enseñanzas rabínicas estaban estaban que solo los votos hechos al Señor eran obligatorios, que los demás no. O sea que Dios solo era llamado a ser testigo sobre ciertos votos o juramentos si se invocaba su nombre. Todos los demás juramentos podrían romperse y no se considerará que estaban dando mal o falso testimonio. Así que podrías jurar por el cielo, la tierra o Jerusalén y salirte con la tuya y no sufrir ningún juicio ni habría ninguna persecución contra ti porque no juraste por el Señor. Esta era la forma en que los fariseos se lavaban las manos de la responsabilidad de hacer lo correcto. Pero miremos cómo corrige Jesús en Mateo 23 del 20 al 22. Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces la razón por la que jurar por el cielo, la tierra y Jerusalén, o como se hace hoy en día, el tener los dedos cruzados o en letra chica escribir una salida del compromiso, para salirnos del compromiso, estos son inaceptables como escapatorias, ya que intentan ocultar el corazón engañoso. El jurar por cualquier cosa sagrada llama a Dios a la transacción. No podemos esconder nuestro corazón engañoso de Dios, no importa cuán elaborados y sofisticados sean nuestros juramentos. Aquí está el principio. El hablar de un cristiano debe ser honesto, tan verdadero que ninguna persona debe dudar y tener que decir, ¿en serio? ¿Lo prometes? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Santiago eleva todo nuestro discurso a nivel sagrado, no tan solo el testimonio que damos en el estrado de los testigos después de que con la mano en la Biblia prometemos decir la verdad. Todo nuestro hablar debe ser honesto y lleno de integridad. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos afligidos o alegres? Todos experimentamos aflicción y alegría. ¿Qué haces cuando pasas por esos momentos? Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Alguien dijo, podemos hacer más que orar después de haber orado, pero no hasta haber orado. ¿Es esa tu reacción o acción a lo que sucede en tu vida? Me gustaría decir que eso es lo que yo hago todo el tiempo, pero debo confesar que a menudo me encuentro pidiéndole a Dios que arregle el problema que he creado al no haber orado primero. Aprendamos juntos que lo primero que debemos hacer es orar. Estamos a punto de terminar nuestro estudio de Santiago y Santiago terminará en la misma nota en el capítulo 5 con la que comenzó en el capítulo 1, la nota del sufrimiento. ¿Por qué Santiago dedicó tanto tiempo al tema del sufrimiento? Santiago se enfocó en este tema porque muchos de sus lectores estaban pasando por grandes aflicciones y sufrimientos al ser obligados a escapar de sus hogares en Palestina debido a la persecución y estaban
enfrentando hostilidad de otros judíos que no eran cristianos, al igual que de la cultura pagana. Por eso Santiago postula la pregunta retórica: ¿estás afligido? Bueno, por supuesto que la gente está sufriendo y afligida. Santiago acaba de afirmar eso en los versos 7 al 11 y los anima a ser pacientes en la prueba, sin quejarse y recordando a los profetas anteriores que también soportaron el sufrimiento. Entonces, por supuesto estaban sufriendo, pero la pregunta era realmente no solo para afirmar su aflicción, sino su acción o respuesta en cuanto a la aflicción. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta nuestra ante la aflicción? Debería ser orar. Si vamos a permanecer firmes y con paciencia, debemos hacerlo orando. Si vamos a tener nuestra lengua y no quejarnos, la vamos a contener, debemos estar orando para que el Espíritu Santo nos fortalezca. Esta es la fe en acción. Eso es una fe impulsada por la oración. ¿Cuál es el antídoto contra la venganza y la ansiedad? La oración. Aunque hubo quienes vieron el lado positivo en la aflicción, tuvieron una disposición alegre en su circunstancia, enumerando y enfocándose en lo que sí tenían, con alegría. Esto no quiere decir que todo está perfecto en acorde al estándar del mundo, sino que tenían un espíritu que estaba bien alegre. ¿Cuál debería ser la reacción o acción de estos que están alegres? Así como se supone que el que sufre debe orar pidiendo consuelo, el que está alegre debe cantar alabanzas, agradeciendo a Dios por el consuelo recibido. Uno levanta las manos elevando súplicas de ayuda y socorro, y el otro levanta las manos alabando a Dios. O sea que ambas reconocen a Dios como el soberano y nuestra posición como su creación e hijos. No podemos orar y alabar demasiado. Que nuestra acción en todo momento sea la de doblar rodilla para orar o doblar rodilla para alabar. Entonces, ¿qué haces cuando estás enfermo? Hay enfermedad y desánimo por todos lados. ¿Qué haces cuando tú te encuentras así? Santiago 5 del 14 al 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué tan débil o frágil, desanimado o enfermo tiene que estar alguien antes de llamar a los ancianos? ¿Se trata de una fiebre, una gripe, una tos, o se refiere a alguna enfermedad que necesite cirugía, o una enfermedad de los ánimos débiles o caídos, desanimados? ¿Será el COVID? ¿O deberíamos esperar hasta que sea una debilidad o enfermedad tipo lecho de muerte? ¿O se refiere a aquellos que han sido tan oprimidos y perseguidos que sus heridas no les permiten levantarse de la cama y están tan débiles espiritualmente y golpeados que no pueden elevar oraciones por su propia cuenta y aparentemente no desean ni continuar viviendo? La palabra enfermo aquí proviene de astheneo, que se traduce enfermo o cansado, débil, sin fuerzas o sin vigor, desanimado, frágil o debilitado, como en el canto: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. En el contexto, es más probable que se trate de un desanimado por uno de dos motivos: desanimado o débil por el pecado en su vida, o desanimado y débil de tanto sufrimiento y de tanto pelear contra los ataques del enemigo. Dado el contexto de sufrimiento y opresión, se trata de esto último. Estás tan abatido, débil, enfermo, desanimado que no puedes levantarte de la cama para estar entre los hermanos. Entonces quizás debas llamar a los ancianos. Aquí anciano significa presbítero, líderes espirituales de la iglesia, para que oren por ti y te animen. Pero si estás en esta condición por pecado en tu vida, es para que oren por ti y seas restaurado con fuerzas.
Se requiere la presencia física de los ancianos, de los líderes espirituales, al lado del debilitado y sin ánimos, y deben orar por el hermano extremadamente débil, lleno de desánimo. ¿Por qué llamar a los ancianos? La razón por la que se llama a los ancianos es porque la persona que está débil, o sea, enfermo de desánimo, necesita personas espiritualmente maduras, y aquí está en plural, y fuertes de su lado para orar por él y animarle. Entonces no nomás es llamar al pastor, sino a los líderes espirituales. Pero ¿qué del aceite? El aceite es literal y figurativo al mismo tiempo. En el sentido literal, el aceite de olivo se utilizaba para cocinar con propósitos medicinales, como combustible para las lámparas, para dar luz, y para ungüentos. Es más, Mateo 6:17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, ponte aceite de olivo y lava tu rostro. Y se usaba el aceite con propósitos festivos. También el aceite, en el sentido figurativo, representa la presencia y empoderamiento del Espíritu Santo. Aquí el ungir con aceite es una acción física, simbólica para animar a alguien a continuar adelante, ya sea por medio de la confesión de su pecado y arrepentimiento, o por medio de la oración y ánimo a continuar en la lucha y cumplir el propósito especial. Pero no debemos perdernos en todo esto. La atención se centra en la oración interactiva de los ancianos, líderes espirituales, y el debilitado al orar en el nombre del Señor. Toda la acción tomada por los líderes debe ser congruente con quien Dios es, su naturaleza y carácter. Hacer algo en el nombre del Señor es hacer lo que el Señor hubiese hecho en esa situación, para alentar como Él lo hubiera alentado, para ministrar como Él hubiera ministrado. Esto significa que los ancianos, los líderes espirituales, deben ser hombres de gran cercanía con Dios y profundo discernimiento espiritual. ¿Y por qué deberíamos hacer esto? Santiago nos da 2 razones por las que deberíamos hacer esto. La primera razón es porque Dios responde a la oración de fe. Este es el propósito para que seáis sanados en el versículo 16, ya que Dios responde a la confesión y oración para el perdón del pecado, del desánimo. La segunda razón que da Santiago es porque la oración de fe, la confesión y el perdón traen sanidad al desalentado y cansado. No solo puede traer sanidad física, sino que trae restauración espiritual al que está trabajado y cansado, exhausto. Descansemos en Él. Entonces, ¿tienes quien te anime a seguir adelante? ¿Hay alguien en tu vida que te anima a continuar aún cuando no tienes fuerzas o estás desalentado? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como seguidores de Jesús, es bueno tener a alguien que nos anime a continuar adelante. Si no tenemos a alguien en nuestras vidas, debemos buscar ser esa persona en la vida de otro seguidor de Jesús. Anímeme a mí, yo lo animo a usted. También es bueno tener a alguien que nos exhorte y nos corrija cuando haya pecado en nuestra vida. Esa debe ser una doble vía. El estar dispuesto a compartir nuestras debilidades y flaquezas para orar los unos por los otros y animarnos cuando nos sintamos débiles. Esa persona debe ser tu confidente y valorar la hermandad lo suficiente para decirte tus verdades cuando sea necesario y llamarte la atención si no estás confesando tu ofensa para que él ore por ti o ella. Bueno, que sea hembra y hembra, varón y varón. También esa persona debe estar dispuesta a escucharte y realmente orar por ti, no a ir corriendo a contarle a los demás tus debilidades y ofensas. Lamentablemente, en ciertos círculos, las peticiones de oración que se comparten no se comparten para realmente orar, sino como licencia para la chismografía. La sanidad o rectificación de la debilidad o situación no vendrá si no hay confesión mutua y oración el uno por el otro. Aunque el que está más firme en este momento, el que se para justificado ante Dios, puede orar fervorosamente, perseverantemente, poderosamente por su compañero o compañera, animándole, dándole palabras de exhortación o de ánimo basadas en la palabra de Dios y sus principios,
y eso es de gran beneficio. Aquí en este verso se nos anima a confesar, a orar para que venga la solución, y cuando se hace con eficacia vendrán resultados positivos. Ánimo, oremos, porque el que encubre su pecado no prospera. Entonces te pregunto, ¿oras fervientemente? Muchos conocemos lo que la oración es, pero ¿hemos aprendido a orar fervientemente? Santiago 5 del 17 al 18 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hemos estado recorriendo por Santiago y estamos por concluir. Aquí el ejemplo mencionado por Santiago es Elías, con las mismas tendencias de cualquier persona de carne y hueso como usted y yo. Todos los humanos tenemos nuestras flaquezas, y todos tenemos altibajos en nuestras vidas. Elías, sujeto a las pasiones de todo ser humano, tenía sus temores, debilidades, errores y horrores. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo. Aunque hizo grandes hazañas, también titubeó y se achicopaló en algún momento. Pero cuando oró poderosamente, con pasión, fervientemente, fue esta pasión que produjo ciertos resultados para mostrar no su propio poder y fortaleza, sino la de Dios. El detener la lluvia tenía su propósito, la de castigar a Israel por su pecado al adorar a los Baales, y aunque hoy en día decimos que la lluvia cae sobre justos y pecadores, y es cierto, pero esta señal era para probar y comprobar quién es el Dios soberano. Cuando oró, la lluvia cayó, y el resultado fue el fruto de la tierra, pero el resultado más grande, mostrando nuevamente la soberanía de Dios sobre todo. Y esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Elías, aunque un profeta de Dios, en sí era un hombre de carne y hueso como usted y yo, y Dios puede utilizar nuestras vidas para llevar a cabo su misión aquí en la tierra. Mi oración es que usted y yo aprendamos a orar fervientemente, buscando conocer el corazón, la voluntad de Dios y llevarla a cabo. El suplir lo necesario a nosotros poner nuestro enfoque en el lugar correcto. La próxima vez que te encuentres desanimado, afligido, perseguido, maltratado, débil, sin fuerzas, ora fervientemente al sustentador soberano que todo lo puede y Él responderá poderosamente. Entonces, ¿quién es tu salvavidas? Todos cometemos errores, pero ¿somos los del error o somos los salvavidas? Santiago 5 del 19 al 20 dice, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Así que hemos llegado al final de nuestro recorrido de Santiago, y estos últimos 2 versos nos recuerdan que como humanos, aunque tengamos de las mejores intenciones, muchas veces nos desanimaremos, decaemos y a veces quedamos débiles sin fuerzas, cayendo en malos caminos de error. Aunque los motivos pueden ser por el pecado en nuestra vida o por demasiado ataque en contra de nosotros, o quizás una combinación de ambas cosas. La otra realidad es que como humanos, a veces cuando bajamos la guardia, permitimos cosas en nuestras vidas. Podemos desviarnos, extraviándonos de la verdad. En ciertas ocasiones nosotros mismos vamos buscando el pecado y aún corriendo hacia el pecado, apartándonos de la verdad y santidad. Y el desánimo nos lleva y nos arrastra y nos deja tirados. Cuando estamos estancados en el lodo y en el pozo, es difícil salir y podemos quedar atrapados en el pecado sin posible salida. Es por eso que necesitamos de otros hermanos que vengan y nos animen y nos estimulen a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos necesitamos a alguien que nos haga rendir cuenta y sea nuestro socio que nos llama a la responsabilidad. Y si evadimos esa responsabilidad,
que tengan el permiso para venir a sacarnos de nuestro estupor con palabras de verdad, palabras de la palabra de Dios. Si esa persona logra hacernos ver nuestro error, nos ha ahorrado no solo mucho dolor adicional, sino prácticamente devolviéndonos la vida, el motivo por el cual vivir al activarnos de nuevo a la verdad y servicio al Señor. Si tenemos pulso, tenemos propósito en esta vida. Si tenemos vida, hay verdad por la cual vivir. Continuemos viviendo, continuemos sirviendo, continuemos aprendiendo. Comparta este video, comparta lo que usted está aprendiendo. Escriba aquí en los comentarios, deje sus comentarios de esta serie y le animo a continuar adelante. Bendiciones.